Mis hermanos, muy buenos días. Espero que hayan disfrutado estos días, paseado mucho, se hayan encontrado con sus familias, con sus primos, hermanos, abuelos. Es muy bonito, ¿no? Reunirse con la familia. Un poco agotador también, ¿o no? ¿Cierto? Agotador, se recibe gente y más gente y más gente. Y hay como un desfile de personas, pero es muy agradable tenerlos juntos, charlar, pelear un rato, digo, pasarla bueno un rato. De eso se trata todos estos días. Y hoy es un día, me llamó mucho la atención que en algunos países tal vez no le ponen mucho cuidado a esta celebración de lo que se llama los Reyes Magos. Y pues cuando hablamos de reyes, hablamos de tarjetas que traen esos tres reyes con sus coronas y que se supone llegaron a Jerusalén, donde estaba el bebé pequeñito en el pesebre, y le trajeron esos presentes. Pero la verdad es que eso hay que mirar exactamente qué fue lo que pasó, porque las tarjetas que vemos no pintan la realidad que las escrituras nos dicen. Si vamos a Mateo, en Mateo ustedes pueden leer esa escritura que hemos leído varias veces ya. En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces nos dice que eran unos magos, pero la definición de magos, ya sabemos, no es que eran personas que hacían magia, eran unos sabios. Eran personas versadas en todo tipo de ciencia del momento, en matemáticas, astronomía, en todo ciencia de la naturaleza. Eran observadores de las cosas, eran sabios, conocían todos los temas. Si ustedes se acuerdan de Salomón, Salomón disertó sobre todos los temas, matemáticas, animalitos, creación, montañas, geografía, todo lo que había en ese tiempo. Esos eran los magos de esos días, eran en realidad sabios, eran personas de mucho conocimiento. En nuestros días, los sabios son los que conocen mucho de cosas muy pequeñas, se especializan. Un médico estudia primero toda la medicina sobre el cuerpo en general y luego se especializa, por ejemplo, en las manos. Se vuelven cirujanos extraordinarios, conocen perfectamente, la pueden rehacer una mano, pero se especializan en cosas muy específicas. Si alguien hace una especialización, es en algo muy pequeño, muy especializado. En esos días no era así. En esos días los sabios conocían de todo, te hablaban de absolutamente de todo, lo conocían todo. Eran esos magos, entonces, personas que eran en general consejeros de los reyes, eran consejeros de personas que gobernaban naciones. Y la escritura dice que vinieron de oriente, del oriente de Jerusalén. Y cuando vemos el mapa al oriente de Jerusalén, están todos los imperios que en el mundo antiguo existieron, desde los caldeos. ¿Se acuerdan quién salió de Ur de los caldeos? Abraham, de allá, de esos dos grandes ríos, el Éufrates, el Tigris, donde se supone que surgió la creación, la humanidad. Primero estuvo ese gran imperio de los caldeos. Después, ¿qué otro imperio hubo? Babilonia, los asirios, los medopersas, los griegos, todos esos imperios fueron allá al oriente de Jerusalén. Y eso nos dice algo muy importante, que de allá vinieron esos sabios. Pero vamos a ver que allá pasó algo muy importante. Allá, a esas regiones, a esas tierras, fue donde Dios permitió que su pueblo fuera llevado en esclavitud. Allá fue donde primeramente el pueblo de Israel del norte, la parte del norte del pueblo de Dios que se había separado en Israel y en Judá, los asirios vinieron y se los llevaron allá, a esas áreas, a Mesopotamia, a todo eso donde antes habían estado los caldeos, los babilonios.
los persas. A todo ese lugar, allá se los llevaron y los dispersaron por todas esas regiones. Ellos vivieron allá. 100 años más tarde, cuando los judíos también escogieron desobedecer a Dios y Dios permitió que vinieran entonces los de Babilonia, Nabucodonosor, se los llevó también exactamente a Babilonia. Y allá crecieron, allá se asentaron y se quedaron. Y las escrituras nos dicen que muchos de ellos se quedaron viviendo en esas tierras y que cuando Esdras y Nehemías, que fueron los que Dios levantó para reconstruir Jerusalén, cuando llamó a la gente a volver a Jerusalén, Esdras capítulo 2 nos dice que solamente unas 50,000 personas, él hace la lista. Si ustedes van al capítulo 2 de Esdras tiene una lista de nombres de quienes volvieron. Para ellos eran muy importantes los nombres, las genealogías, y era algo muy importante porque Dios quiso que ese pueblo registrara las genealogías de Cristo. Cuando volvieron, ellos volvieron muy poquitos. La gran mayoría de judíos se quedaron en esas tierras de Babilonia, de Mesopotamia, de todo lo que había sido el imperio asirio, griego. Todos ellos estaban por allí dispersos. Eran la dispersión del pueblo de Dios en todas esas áreas. Hay algunos historiadores que dicen que habían más personas viviendo, más judíos viviendo en todas esas áreas que los que vivían en Jerusalén, que los que vivían en Judea. En el tiempo de Jesús había mucha más gente viviendo en estas áreas allá al oriente de Jerusalén que los que vivían en Jerusalén. Así que vamos a ver otras cosas interesantes, que cuando ellos llegaron, preguntaron estos magos o sabios, en el versículo 2 de Mateo, que es la escritura que estamos leyendo, dice que cuando llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que ellos sabían que ya había nacido. ¿Y saben qué les llamó mucho la atención? Miren, ellos dijeron, él ha nacido ya, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el versículo 3 dice, y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué pasó con el rey Herodes? Se turbó. ¿Y toda Jerusalén qué pasó? ¿Y quiénes eran los más impresionados? Eran estos sabios que venían porque sabían, ¿qué sabían ellos? El rey ya nació. ¿Y venimos a qué? A adorarle. ¿Qué había en la mente de ellos? Ellos esperaban que toda Jerusalén estuviera adorando al rey. Y la gran sorpresa para ellos fue haber llegado a una ciudad donde nadie sabía del rey. Ahora, las escrituras nos dan indicios de que ellos no llegaron cuando exactamente el niño estaba en el pesebre en Belén. Parece todo y parece que ellos llegaron por lo menos meses después, cuando ya José y María no estaban en el pesebre, estaban en una casa, acomodados ya en otro lugar. Y la otra, el gran indicio de que el niño ya tenía varios meses es que cuando Herodes fue burlado, porque ellos se devolvieron por otra parte, estos sabios, él mandó matar a los niños menores de ¿qué? 2 años. Eso quiere decir que Herodes, en la indagación que hizo, en las preguntas que hizo, se enteró que el niño podía tener varios meses y se quiso asegurar matando a todos los niños menores de 2 años, lo cual indica que Jesús ya debía ser un bebé un poquito grande, ya de algunos meses. El niño ya había sido circuncidado, ya habían pasado todas estas cosas de la circuncisión del niño, del tiempo que tenían que guardar María, que decía en el Antiguo Testamento que debían guardar esos días en que no podían ir al templo. De hecho,
según la ley. Así que dice que estos sabios, lo que da a entender las escrituras, es que estaban asombrados que en Jerusalén no supieran que el rey había nacido. No había platillos, ni bombos, ni ninguna actividad en especial. Y sin embargo, ellos habían visto una estrella y habían decidido venir. Y ese viaje no era un viaje cualquiera. Ya lo hemos dicho, ¿no? Eran miles, cientos de kilómetros viajando, no en avión, no en carro con aire acondicionado, ¿cierto? En buenas carreteras. Y vamos a ver que las profecías dicen cómo iban a llegar, de dónde iban a venir. Todo estaba perfectamente profetizado. Ellos habían gastado, algunos dicen que incluso podían haber estado en el camino alrededor de 2 años. No venían 3 solamente, venían sabios, venían varios sabios, muchos sabios, solo que la gente hace la relación entre los regalos que le dieron con la idea de que eran 3, pero pudieron haber sido más. Y no venían ellos en 3 camellitos pelados, no. Venían caravanas de personas listos para el viaje, siervos, personas que traían la comida para el viaje, todo lo que se necesitaba. Algunos piensan que pasaron unos hasta 2 años viajando para llegar a Jerusalén. Tal vez sea demasiado tiempo, 2 años, pero el asunto es que tenían que dar una vuelta grande, lo vimos en el mapa el miércoles pasado, no se podía viajar en línea recta. Tenían que subir por allá el mismo recorrido que hizo Abraham siglos atrás. Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo y salió de Ur de los Caldeos, y ustedes van a los mapas y ven que tuvo que ir hasta Harán, bien arriba, y luego volver a bajar porque era la manera de llegar a Jerusalén. Era una vuelta grandísima. Y si vienen varios y viene mucha gente, seguramente les tomó mucho tiempo llegar. Pero el gran asombro es que cuando llegaron no encontraron ninguna celebración, no había gente diciendo, ah, sí, el rey ha nacido. No, no había nada. Ellos preguntaron y lo que sucedió es que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué quiere decir? Que Herodes dijo, ¿qué? ¿Un rey? Ahora, ¿quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? Era una changuita, como decimos. Era una changuita. No había matado sino a su propia esposa, a varios hijos, porque a un tío a un hermano, porque él era un codicioso del poder, era enfermizo su deseo del poder. Y toda persona que él veía que de pronto posiblemente tuviera la más mínima idea de que de pronto quisiera el poder, mira, era hombre muerto o era mujer muerta. Todo conspirador era en él una persona muerta. Buen político, era una persona que quería el poder solo para él. Y cuando él oyó de que había un rey, él se imaginó, ¿y a quién van a reemplazar? ¿A mí? A mí no me van a reemplazar. ¿Dónde está ese rey? Ahora, este hombre fue muy astuto. Las escrituras nos dicen que este hombre, después de que indagó, ahí en el capítulo 2 de Mateo dice que él llamó a los sabios de Jerusalén, a los conocedores de las escrituras, a los sacerdotes y les preguntó, oiga, ¿hay algún rey que van a nacer y cuándo van a nacer? Y todos le dijeron, sí, es el Mesías va a llegar. ¿Y dónde van a nacer? En Belén. Digo, en Belén, ¿van a nacer? Sí, en Belén porque está escrito en Miqueas, dice que van a nacer en Belén. Y él se enteró, indagó todo y dice las escrituras que mandó llamar en secreto. Es decir, nos muestra todo el manejo de los políticos. Primero que todo, se enteró, algunos dicen que escriben y que hacen todas estas cavilaciones, se enteró porque los magos, estos sabios, no llegaron directamente donde Herodes, sino que llegaron preguntando, ¿no? Como en otras partes. Y entonces él tenía espías, como todo buen político.
Espías, qué dice el pueblo, qué hace el pueblo, qué piensa el pueblo. Y los espías le dijeron, hay unos señores aquí preguntando por un rey. Y él, entonces, dice Mateo, la versión de Mateo, si ustedes la leen, dice que secretamente los invitó para saber exactamente de qué se trataba. E indagó. Y seguramente ellos le contaron todo. Hemos visto un rey, hemos visto una estrella, hemos indagado, hemos estudiado y habló con ellos y solamente cometió un error, gracias a Dios, Herodes. Y es que no fue él mismo con estos sabios a Belén, sino que los quiso usar como espías. Buen político, buen político. Le dijo, vayan ustedes, averigüen sobre el niño y de regreso me informan. Buen político. Los quería involucrar a ser espías para que fueran y espiaran y miraran qué había y se devolvieran y le dijeran y lo informaran. Buen político. Y entonces estas personas llegaron al lugar donde estaba el Señor Jesús y todo demás, pero avisados por Dios, les dijo, Dios mismo les dijo, no, señor, no vayan por el lado de Herodes. Ellos se fueron por otra parte y el Herodes se quedó metido. Y eso es lo que se celebra. Algunos no entienden muchos de los temas bíblicos y se volvió algo muy trivial, pero es algo muy delicado y es algo muy serio. Pero la gente hoy celebra el Día de los Inocentes y hacen chistes y todo demás. Pero también lo estudiamos el Día de los Inocentes, de los que mueren por causa de Jesús, por el nombre de Cristo, de los que mueren porque hay personas como Herodes que no les gusta el rey, que no les gusta lo que el rey vino a traer, las noticias del rey, lo que vino a hacer y asesinan al que sea para que, o porque quieren evitar que el rey reine. Y entonces la gente hoy se burla y hace chistes y no se acuerdan que ese día es el día de todos aquellos que han dado su vida por causa del nombre de Cristo, pero que el mundo piensa que los ha asesinado y se ha deshecho de ellos, pero Cristo sabe quiénes son y con ellos va a reinar. Ellos tienen la esperanza de su rey, del rey que vino, por el que dieron su vida. Muy bien, así que Herodes indagó la persona y el tiempo del nacimiento de Jesús, tenía esos informantes, indagó los hechos, la aparición de la estrella, cuándo había aparecido, cuándo habían tenido estas revelaciones acerca del niño y los envió a Belén. Y ellos se fueron a Belén y estuvieron y vieron el niño y le hicieron estos ofrecimientos de estos regalos. ¿Por qué le dieron oro? Ya sabemos por qué. ¿Por qué trajeron presentes de oro? Porque es un presente que en ese tiempo se daba a todo dignatario, a todo rey, presentes de oro. Incienso porque igual era un perfume muy valioso, no se alcanza a imaginar, pero en ese tiempo era muy valioso. Y mirra, porque era también otra sustancia que se usaba para embalsamar a los muertos y era práctica de embalsamiento, lo cual quiere decir que las dos primeras cosas era rey, incienso porque era ofrenda a un ser especial, a un ser que ellos no sé si comprendían plenamente, pero sabían que era el Mesías, pero sabemos que era divino. Incienso es algo que se usaba en el templo para las ofrendas al Dios de los cielos. Y mirra porque era el símbolo de que ese ser también era humano, iba a morir, iba a morir. Y entonces en los tres regalos está el evangelio, rey, ¿sí? Digno de oración porque es Dios, un Dios que viene a morir por nosotros. Ellos lo sabían. Yo no sé si ellos escogieron esos regalos a propósito o que yo creo que sí, o Dios los guió. Además estaba profetizado, lo vamos a ver que estaba profetizado. El asunto es que ellos hicieron estos regalos. Y volviendo al tema de por qué vinieron y quiénes eran, es que cuando Dios permitió
que su pueblo judío fuera llevado a Babilonia, Dios también permitió que algunos de esos judíos que fueron llevados como cautivos llegaran a ser consejeros del rey. Y entre esos los más conocidos son ¿quiénes? Daniel, ¿quién más? Y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Toda esa historia está en Daniel. Por eso es que hay que leer Daniel. Daniel es muy importante porque ese libro es una profecía acerca del Mesías, del nacimiento del Mesías. Y seguramente estos sabios y otros sabios habían leído, habían estado en contacto con el mensaje y la predicación de Daniel. ¿Cómo sabemos que Dios usó a Daniel para predicar el evangelio en ese tiempo? ¿Cómo sabemos? Ahí está en Daniel, ahí está como sucedió. Resultó una vez que este rey tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Tuvo un sueño. Pero este rey no era ningún tonto. Dijo a todos sus sabios, a todos sus consejeros, a todos sus adivinos, les dijo, tuve un sueño, estoy angustiado, tuve un sueño. Y ellos le dijeron, dinos el sueño y te damos la interpretación. Y él dijo, sí, ya voy, Toño. Ustedes me revelan el sueño y me dan la interpretación. Y nadie sabía cuál era el sueño y mucho menos la interpretación. Y entonces el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan qué decidió hacer? Todos al papayo. Hoy nos reímos, pero eso es muy grave. Eso es muy grave. Lo que pasa es risa nerviosa, porque él determinó que todos sus consejeros, sus sabios, todos los que estaban alrededor, que él llamó y les dijo, me dicen el sueño y me dicen la interpretación. Y si no me lo dicen, todos van a morir. Imagínense, todos iban a morir. Pero la noticia llegó a oídos de Daniel. Y Daniel vino y en el capítulo 2 de Daniel le dice al rey, rey, espera un momento, no mates todavía a todos esos sabios, no los mates todavía. Espera, dame un tiempo. Y Daniel fue, se arrodilló, pidió a Dios sabiduría y Dios le habló. Y devolvió entonces donde el rey Nabucodonosor y le dijo, rey, es verdad, el sueño que usted ha tenido, nadie lo puede revelar, nadie, no hay quien revele ese sueño, pero hay un Dios en los cielos que hizo todas las cosas. Él es el Dios que te va a revelar el futuro. Y ahí es donde Dios revela a través de Daniel el sueño más impresionante que ha movido las profecías de todos los creyentes a través de los siglos. El sueño que tiene que ver con la sucesión de los reinos del mundo. Allí en ese sueño, él dice, Daniel dice que Nabucodonosor era la cabeza del imperio de Babilonia, la cabeza de oro. Y entonces Daniel dice que el rey tuvo como un sueño, vio una gran estatua inmensa con una cabeza de oro y que su pecho y brazos eran de plata, su vientre y músculos eran de bronce y sus piernas de hierro y sus pies hierro mezclado con barro. Lo cual todos estos sabios comenzaron a indagar de qué se trataba. Y todos llegaron a la conclusión de que iban a haber 4 reinos seguidos y que en el último de esos reinos el Mesías iba a venir. Y los reinos eran el reino babilónico, que Daniel dice, eres tú esa cabeza, tú eres la cabeza, el reino más grande, Babilonia. ¿Por qué? Bueno, Babilonia es lo más grande del ser humano, y era la cabeza de oro. Y luego va a venir otro reino. ¿Qué reino vino después de Babilonia? El medo-persa, luego vino el griego y luego vino Roma. En el imperio romano iban a ser el Mesías. Ellos todavía no sabían imperio romano, no sabían, pero sabían que en un cuarto imperio iba a venir el rey, iba a aparecer el rey. Es más, algunos que estudian esas escrituras dicen, pero esas escrituras hablan de que
cuando Cristo vuelva, ellos ni siquiera se imaginaban que Cristo iba a venir una vez y que iba a volver al cielo, iba a volver a la tierra. Esas cosas las hemos ido comprendiendo a través de la historia. Pero aquí ellos entendieron que iba a venir el rey. Iba a venir. No se imaginaban todavía con precisión que iba a venir a morir por el mundo. No se imaginaban esas cosas, aunque ya estaban escritas. Pero ellos supieron que iban a pasar 4 grandes imperios. Y estos sabios seguramente que vienen a visitar al rey que ha nacido, habían hecho ya las cuentas y han dicho, han pasado 4 reinos. Babilonia, ya pasó los medo-persas, luego ya vienen los griegos, pasaron y estamos en el 4º imperio, en el imperio romano. Ha llegado el tiempo y ellos fueron sumando cosas, porque los sabios no solamente tenían esta información, sino que además tenían otras profecías del Antiguo Testamento donde se habla con precisión de el momento de la aparición de Cristo y de la estrella. Así que estaban impresionados. El asunto es que este Nabucodonosor, cuando Daniel le explica el sueño y le dice, Daniel, tú eres la cabeza de estos reinos, quedó impresionado. Y dijo, Daniel, veo que el Dios tuyo es el verdadero Dios. Pero las escrituras nos muestran que este hombre luchó enormemente para convertirse al Dios verdadero. Tuvo problemas, tuvo que cambió, entró en crisis, tuvo un tiempo de crisis hasta que reconoció de corazón que el rey, que el Señor, que el Dios único y verdadero era el Dios de Daniel. Toda esa historia está en Daniel, es fascinante, léanla, muy interesante. El asunto es que en Daniel capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente. En los días de estos reyes, dice Daniel cuando le está explicando a Nabucodonosor, en los días de estos reyes, es decir, de los últimos de los reyes del Imperio Romano, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y claro, si ustedes leen todo el relato, saben que es la piedra que viene y pegan los pies de toda esa estatua, y toda esa estatua cae, simbolizando que los reinos del mundo tienen un final, un fin, no van a ir más, y el reino de Dios será establecido en la tierra y crecerá por todo el universo. Así que Daniel le explicó al rey todas estas cosas y el rey estaba asombrado, y en el versículo 47 de Daniel 2 dice así, entonces el rey proclamó, dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes. ¿Dónde está más esa escritura? ¿Dónde más dice, él es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes? ¿Dónde más está? En todas partes de la escritura, pero especialmente en Apocalipsis. Apocalipsis declara que Cristo es Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. ¿Quién declaró eso? Nabucodonosor. Dijo, ahora veo. Tu Dios, Daniel, es Dios de dioses, es Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia a él. Y las escrituras nos dicen que con él estaba sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran consejeros del rey, y lo nombró. Oigan bien lo que dice acá.
en este versículo 48 de Daniel 2. Dice que Nabucodonosor nombró a Daniel jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Y sabe cómo lo recibieron todos los sabios? Bien, les había salvado la vida. Les había salvado la vida, lo aceptaron. Y no solamente pienso yo que lo aceptaron como jefe, sino que seguramente por lo que pasó con el rey, también aceptaron lo que el rey dijo acerca del Dios de Daniel. También aceptaron lo que Daniel había entendido, lo que Daniel les había dicho, su fe, su convicción, su creencia, el Dios de las Escrituras, el Dios que se les apareció y les dio la ley en el Sinaí, todo lo que eran, por qué estaban en Babilonia a causa de su pecado, todo lo entendieron, todo lo supieron, todo ese evangelio, toda esa realidad, esos sabios la sabían, la comprendían. Ellos sabían qué estaba pasando con ese pueblo. Estaban en Babilonia porque habían desobedecido al rey, Señor de todas las cosas. Sin embargo, ese Dios no los había abandonado, estaba todavía con ellos y ese rey iba a venir en el tiempo del Imperio Romano. Y seguramente muchos de ellos creyeron y siguieron siendo consejeros y pasaron este conocimiento, esta esperanza a otros consejeros. Y cuando vienen los sabios, vienen de esta mentalidad, de estas cosas, es lo que dicen algunos. No eran ignorantes. No es que se les apareció una estrella y dijeron, ve esa estrella tan bonita, sigámosla. No. Es más profundo que eso. Ellos sabían, ellos entendían, hay un Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el Dios del pueblo de Israel, el Dios del pueblo judío, ese pueblo que estuvo esclavo acá. Ese Dios va a venir y se va a hacer rey. Y eso los movió. Las Escrituras los movió y dijeron, vamos a ver eso. Usted, ¿cuál es la razón para hacer un viaje tan largo? ¿Por qué usted gastaría 200 millones, 100 millones? Yo no sé cuánto dinero gastarían ellos en este viaje. Cuando uno tiene una motivación suficientemente importante y grande, uno lo deja todo. Algunos dicen que estas personas recibieron las críticas, estos sabios recibieron las risas, las burlas de toda esa gente que estaba alrededor que no entendían, que les decían, ustedes están como medio locos, ¿cómo se les ocurre hacer semejante viaje dizque para ir a visitar un rey? Ustedes están y dizque acaba de nacer, pues déjelo al menos que crezca y cuando esté grande van y lo visitan. Pero ellos sabían que ese rey, ese bebé era alguien supremamente importante, supremamente importante. Lo dejaron todo, sufrieron las críticas. Imagínense que uno deje todo de un momento a otro, le diga a la familia, me voy, y usted para dónde se va, no, me voy 2 años para tal parte. Usted está loco y va a dejar todo. Si voy a dejarlo todo, me voy a ir a ver un niño. ¿Cómo? Pero ¿cómo se le ocurre? Sí, ellos lo hicieron. Se vinieron a Jerusalén y llegaron preguntando por el niño. Esos son las personas que se esforzaron y saben que las Escrituras dicen con claridad que todo esto lo hicieron con gran gozo. Y esa es la parte que me impresionó, que ellos hicieron este viaje, no como diciendo, ay, nos toca ir a ver al rey. No, venían con alegría. Lo que hicieron, lo hicieron en una actitud tan alegre, tan feliz. Venían con una actitud tan hermosa que no les importó las dificultades, las críticas, los problemas. Y eso me habla al corazón, me habla, porque nosotros estamos esperando un rey y lo anhelamos. Y estamos caminando hacia ese momento. ¿Cómo estamos caminando? Y cada vez que yo me quejo, yo soy quejetas, ¿no? No le vayan a preguntar mucho a Paulinita, no. Pero yo soy quejetas. Entonces, pero cada vez que yo me quejo, yo sí digo, Señor, ayúdame a tener el gozo de esa salvación tuya. Ayúdame a no quejarme tanto. Pero ellos venían con ese gozo, esa alegría. La vida del cristiano es una vida de alegría y de gozo en medio de las tribulaciones, en medio de desiertos, en medio de caminar a través del desierto como ellos lo hicieron.
lo hicieron con gozo. Caminaron hacia Jerusalén con gozo. Ahora, ¿qué escrituras pudieron haber leído también ellos? Hay una muy linda en el capítulo 60 de Isaías. Se iban a cumplir estas escrituras. Ahora, Isaías fue escrito, no sé, por ahí años 650 antes de Cristo. 650 años antes de Cristo. Pudieron haber sido escritas porque Isaías habla del cautiverio babilónico. Él habla de que va a suceder pronto. Así que escribe Isaías en el versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿A quién le dice nacido sobre ti? Si ustedes ven el título, es una profecía de Sión. Sión es Jerusalén. Sión es el lugar del templo, de la adoración. Ahora, otras profecías nos dejan claro que el lugar exacto era un lugarcito muy cerquita, a unos muy pocos kilómetros de Jerusalén, pero se considera como parte de todo lo que sucedía alrededor de Jerusalén. Así que la profecía dice, ha venido tu luz, la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 600 años, 650 años antes de Cristo. Y dice versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Señor. Esas escrituras hablaban de ese nacimiento, de que se iban a venir personas de lejos, que iban a venir a adorar a Cristo, al Mesías. Ya estaba profetizado desde siglos atrás. Y yo pienso que ellos leían esas escrituras. Otra escritura en el Salmo 72. Salmo 72, versículo 11 dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y Números 24, 17 dice, Números 24, 17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que Números, que fue escrito por ¿quién? ¿Quién escribió el libro de Números? Moisés, miles de años atrás, muchos años atrás, 1500 años antes de Cristo, escribió Moisés que de allí, de Jacob, de la descendencia de Jacob, de Judá específicamente, iba a salir algo de donde ellos estaban, una estrella. Y ellos decían, una estrella, ¿qué significa? Y cuando ellos, que eran sabios, vieron que algo estaba pasando en los cielos y vieron las escrituras y recordaron las profecías de Daniel explicadas a Nabucodonosor y a los sabios, dijeron, está pasando, en alguna parte está pasando, vámonos, está pasando, es en Jerusalén, vámonos. Dejaron todo y se fueron a buscar al rey. La estrella, todo indica que como que les daba señales a veces, hay mucho que se pueda decir, pero llegaron a Jerusalén y una vez en Jerusalén preguntaron, ¿qué quiere decir? La estrella no fue algo tan evidente que lo llevó así como preciso. Ahí hay un misterio, pero ellos llegaron a Jerusalén y preguntaron. Así que es una combinación de cosas, profecías de Daniel, de los reinos del mundo, profecías de la estrella que iba a aparecer, profecías de que habían unas personas que iban a viajar y ellos se sintieron que eran ellos, sintieron esto es para nosotros, y también indagaron diligentemente cuando llegaron a Jerusalén y les dijeron, es en Belén, es allí nomás, es en la esquina,
más o menos, ¿no? Es en la esquina, vayan, allá está. Y se fueron a Belén y llegaron a Belén. Así que es una combinación de cosas. Eso también me dice a mí y me habla, porque a veces uno quiere tener plena claridad de todo. Ah, yo me lo sé todo. Yo sé el año, yo sé cuándo viene, yo sé a qué horas. Las profecías no son así. Las profecías son indicadores, pero no son, por alguna razón Dios no quiso que nosotros supiéramos el año exacto del regreso de Cristo. Por alguna razón, Él nos da indicaciones generales, nos dice los imperios del mundo van a cesar, pero no nos dice cómo, exactamente quién, no nos describe el nombre. Algunos pensaron que han sido hombres con nombres muy específicos, que los papas, es el papa tal, ese va a ser el anticristo, pero han fallado, muchos se han equivocado. Dios no nos dejó. ¿Para qué? ¿Por qué Dios no nos dejaría todo así bien perfecto? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque qué las fe, y qué la fe, y qué escudriñar, y qué el buscar, y qué el gozo de anhelar y de indagar. Todos los creyentes, todos los profetas indagaron diligentemente buscando quién era esa persona que iba a venir y cuándo iba a venir, dice Pedro. Todos, Cristo quiere que nosotros nos esforcemos, busquemos, estemos allí buscando y diciendo al Señor, muéstrame. Ellos tenían esta actitud, llegaron y preguntaron hasta que llegaron a la casa y dice que la estrella les confirmó, es esa, es ahí Él está, en esa casa. Así que cuando ellos, siendo guiados, en Mateo 2:9 dice, Mateo 2:9, he aquí la estrella que habían visto en el oriente, habían visto, quiere decir que hubo momentos en que como que era clara y a veces, pero algo sucedió, es un misterio. Yo les cuento que he estado dando vueltas, buscando y todos están de acuerdo en que no hay una explicación exacta, precisa, que sea la explicación. El asunto es que siempre esta estrella se aparecía en momentos clave. Y en Mateo 2:9 dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Dice, se regocijaron con muy grande gozo. No dice tenían gozo, ¿cierto? Es que no pueden encontrar más palabras para decir que estaban saltando de alegría. Dice, se regocijaron, ya con eso está suficiente. Pero dice, se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, esto es algo increíble. Festejen, festejen. ¿Cómo no vamos a festejar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Nuestro Dios viene. La gente le tiene miedo a la segunda venida de Cristo. Es el momento más gozoso, es el momento de más anhelo de nosotros los cristianos, debe ser el momento de mayor alegría, de celebración, de las bodas del Cordero. Estamos invitados a una boda desde ahora, ¿sí? Es una celebración, por favor, no es de miedo. ¿Quién dijo que la segunda venida de Cristo es de miedo y de terror? Yo no sé de dónde salió. Nosotros creo que los predicadores tenemos culpa de eso, de que si usted no se arrepiente, cuando venga el Señor lo va a despescoestripar. No, espere, no es así. El Señor viene a bendecir. Él viene a traer un reino de bendición, a darnos inmensas bendiciones a la humanidad. Él ya derrotó al enemigo, Él ya derrotó a todos los imperios. Satanás ha sido derrotado. Nosotros tenemos que estar en gozo, recibir al Señor que viene. Nos han metido la idea de que hay el miedo. Yo confieso que yo también lo tuve muchísimo. De hecho, yo vine a la iglesia por puro miedo al comienzo, que me decían que esto se iba a acabar. Llevo 40 años, pasamos como 20 años, por lo menos 20 años con ese miedo tenaz, qué terror, qué miedo. No, es Cristo el Señor el que viene a bendecirnos. Él es el enemigo el que dice, uy, ese señor viene a pegarles, o yo, ese señor va a venir a agarrarnos a coscorrones a todos. No, el Señor viene a traer todas sus bendiciones a los que esperamos en Él, a los que hemos creído en Él. Es un momento de regocijarnos con muy grande gozo.
Y con ese gozo debemos vivir la vida. Yo quiero vivir así. A veces cuando estoy en mis angustias otra vez, digo, Señor, llena mi corazón del gozo tuyo, de la esperanza, de la alegría, del gozo, de muy grande gozo. ¿Y saben quiénes tuvieron ese grande gozo? También dice que tuvieron un gozo cuando el ángel se les presentó y les dijo, ha nacido en los pastores. Al comienzo tuvieron miedo, ¿no? Dijeron, uy, ¿qué es esto? Y él dijo, no le tengan miedo, porque hoy os ha nacido, ¿cierto? Un Salvador. Y ellos se fueron con grande gozo. La vida cristiana es un gozo anticipado, una celebración anticipada. Es un caminar en gozo hacia el que viene, hacia el Señor, hacia nuestro Rey, el Rey justo, al Rey verdadero. No es un político de este mundo como Herodes, mentiroso, artimañoso, que dijo, ay, yo voy también y le adoro. ¿Qué era lo que él quería? Lo quería asesinar. Esos son los políticos, no todos, ¿cierto? Pero digo, el mundo de la política, el mundo del ser humano, el mundo de los reyes como Nabucodonosor, que le dio durísimo someterse, arrodillarse al rey. Le dio durísimo, tuvo que pasar por una prueba, se volvió una bestia del campo, dice la escritura. Porque luchaba contra ese mundo de sus propios dioses, de su propio egoísmo, de su propia idea de que él era Dios. Hizo construir una imagen para que la gente lo adorara a él y derrumbar esa idea y arrodillarse ante el verdadero Dios. Le costó, al mundo le va a costar. De hecho, el apóstol Juan dice que no había muchas celebraciones en Judá porque Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando Cristo vino al mundo, dice en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, hijos que clamamos, Padre, Padre mío, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador. Y por eso nosotros ahora le adoramos con gozo. Este año, ojalá sea un año de adoración con gozo, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestro caminar por el desierto. Se dice que este año va a ser difícil en el mundo entero, un año de prueba, un año de dificultades, un año de prueba, pero el cristiano debe adorar con gozo en medio de este desierto. Estamos caminando hacia ese encuentro con nuestro Salvador. Nosotros también, como estos sabios, tenemos todos los indicios, tenemos las escrituras, tenemos la revelación de Él. Él nos ha llamado, su Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Cristo nos guía, el Espíritu nos habla y dice cielos nuevos, tierra nueva. Él viene a comenzar un reino contigo. Debiéramos estar muy, muy felices, caminar en medio de toda prueba. No importa lo que el ser humano nos pueda hacer, no importa bajo qué sistema político estemos, porque ese sistema romano era opresor, ¿o no? Era opresor, por eso Judá se quería rebelar y había revueltas y por eso destruyeron el templo, porque se rebelaban contra Roma, no les gustaba la opresión del imperio romano. Hoy no ha cambiado mucho, hay opresión, hay malos líderes a veces, hay cosas difíciles, pero nosotros oramos por ellos para que también ellos conozcan al Rey, al Señor, al Rey de Reyes, y nosotros tenemos que caminar con gozo en medio de todo, en medio de toda situación. Cuando mi esposa está triste, yo tengo que darle esperanza, levantarla y decirle, mi amor, yo te amo, yo te quiero, que mi amor sea suficiente en esta prueba tuya. Y cuando yo esté pasando por mis angustias y dolores, yo espero que ella me diga lo mismo. Y no que me diga, eso te pasa por bruto. No, 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 no. Que me levante el ánimo. Que me diga, sí, papi, tranquilo, adelante. Para eso estamos. Para eso somos comunidad. No para traer dolor sobre los hermanos y castigo, dificultades o acusaciones,
sino para bendecir a los hermanos y decirle, levántate, hermano, estamos caminando juntos. Vamos hacia ese encuentro con nuestro Señor. Él dijo que Él va a venir y nos vamos a encontrar con Él. Él tiene todos los regalos para nosotros. ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? Nos presentaremos solo con nuestra alegría, con nuestro gozo, nuestro agradecimiento. ¿Qué más podemos darle? Él es el Señor de todas las cosas. ¿Qué más podemos darle sino decirle, Señor, yo creo en ti, Señor de señores, Rey de reyes, el Señor de la historia y de la creación, el Señor que viene trabajando con la humanidad desde hace miles de años, un Dios que trasciende la historia. Ese es el Dios que nos vamos a encontrar cuando Él vuelva. En Filipenses dice, ¿por qué le adoramos? Es la escritura que cantamos también. Dice en el capítulo 2, comenzando en el versículo 7, que porque Él, Cristo, ese Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Por eso Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hay algunas personas que se imaginan que Dios viene a romperle las piernas a todo el mundo para que se arrodillen. No, no es así. Lo que dice acá es que todos doblaremos nuestras rodillas en gozo, en alabanza. Eso es lo que dice Apocalipsis. Dice que toda la creación, todos los seres creados, dice que Dios mismo les dio autoridad. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice que todos los seres celestiales a quien Dios les dio autoridad y reino, echarán sus coronas delante de Él en adoración. Libremente, voluntariamente, con admiración, con alegría. El Dios del universo, Él es el Dios que merece toda alabanza y adoración, porque Él es nuestro Dios, el que nos da de comer, el que nos bendice, el que nos creó, el que comparte todo lo que Él es con nosotros. Por eso lo amamos y por eso cada día debe ser una celebración. Estamos caminando en medio de pruebas, de dificultades, de desiertos, camellos difíciles, tal vez por eso les dirán que vamos a camellar, ¿no? Entonces, complicado el asunto, estamos en este mundo con dificultades, pero viene el Señor y nosotros estamos caminando y vamos a tener ese encuentro. Qué hermoso es que este año sea un año de caminar con gozo. Que este año sea un año que en medio de toda situación nos rindamos todo lo que somos, que no tengamos esta lucha. A veces tenemos esa lucha. Hay personas que luchan con entregarse, que luchan con su propia imagen, sus deseos, sus pasiones, todo lo que son, y a veces dicen, no, pues yo sé que existe el Señor, pero es que yo quiero, como Herodes, ¿no? Decía así, yo quiero ir a adorarlo, pero en realidad, qué lucha como Nabucodonosor, luchando con ese ser. Y eso lo dice Pablo, ¿no? Esa lucha con la carne, esa lucha con lo que somos, pero que el Señor nos ayude, que Él nos dé la capacidad para adorarle y proclamar su venida y proclamar que Él es el Señor. Y sobre todo, ese momento, imaginarnos que sea la visión de nuestra vida, ese encuentro con el Señor. Yo no sé cómo ir a hacer eso, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí cuando Él venga. Yo quiero estar ahí. Y decir, Señor, tanto tiempo anhelándote, tanto tiempo. Toda la historia, el ser humano anhelando al Creador. La gente se burla, la gente se mofa. ¿Usted para dónde va? ¿Qué le pasa? ¿Cómo ir a arrodillarse ante un chiquito, ante un bebé? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que es Dios, el que nos hizo en esta tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por estos escritos que hay en las Escrituras, estos relatos tan increíbles, personas que han visto, han comprendido cosas, que nos dejaron ejemplo, que nos dejan registros, que nos alientan a nosotros
en estos tiempos. Tal vez tú, Señor Jesús, no vengas precisamente en mi vida. Tal vez yo, como muchos otros, moriré esperando ese momento en mi vida. Pero tú eres el Dios de la resurrección. Tú dijiste, todo aquel que haya muerto, si cree en mí, resucitará, vivirá. Y yo quiero esa vida. Yo quiero estar contigo, Señor. Ayúdame a caminar en gozo, porque tú eres un Dios muy poderoso, más poderoso de lo que nos podamos imaginar. Ayúdame a anhelar ese día, a encontrarme contigo, con todos mis hermanos, una gran familia. Así como en estos días nos reunimos con la familia y pasamos tiempo agradable, en ese tiempo, toda la iglesia en esta reunión celestial contigo, proclamándote a ti, Señor y Dios. Gracias a ti, Señor Jesús, en tu nombre el Padre. Amén. Amén.